Bien, si tenemos visitas. La idea es que sigue bien y todo eso, porque así somos nosotros. Porque nuestro espacio en sí le tengo que decir acá a la compa, gracias por venir. Es la única visita que realmente estamos saliendo de la pandemia, fue medio raro para poder tener voces que vengan a charlar con nosotros. La idea, esto es historia del arte, esto es primer año, tener las 3 focalizaciones, te vamos contando un poco, teatro de objetos y títeres, ¿sí? Danza y circo. Ya acá la compañía que me dijo, pero no todos vinieron a ver Consagrada. Y es verdad, no. Pero es la promesa, ¿sí? Que podamos ver lo que tenemos que llevar. Esa misma nada. Pero apagué 2 veces. Yo también. Pensé que era 1 hora antes, 1 hora después y 1 hora antes. Gracias por la pregunta. No, igual no. Acá se spoilea porque se sabe que el acontecimiento va por otro lado. Para organizar, sí, abrámonos un ratito, ¿sí? Para estar todos. La idea, yo me traje, como verán, un montón de preguntas, comentarios, pero ya no es arrancar. Lo que yo quiero es, en principio, que te presentes, que para dar puntapié a la charla puedas decir cómo arrancó el proceso hasta llegar a Consagrada, que es el espectáculo. Cómo fue la reunión, yo veía que estaba la vestuarista estudiante mía de mar, o sea, empecé a encontrarme con un montón de cuestiones, pero bueno, ¿cómo fue todo el proceso y cómo las encuentra hoy trabajando? Bueno, ¿cómo me vas cortando y encauzando? Porque el origen es como la parte más larga, quizás. Bueno, hola. Mi nombre es Gabriela Parigi. Bueno, soy ex gimnasta de la selección. Hice gimnasia artística desde mis 4 hasta mis 19. No es que cuento esto para sacar chapas, sino porque digo, Consagrada tiene que ver con eso. Desde que dejé gimnasia artística me empecé a encauzar en el mundo de las artes escénicas, estudié varias cosas, hice una formación que se llama La Arena, que es lo que hoy sería, digamos, se llama La Arena, no, que estaba en La Arena, es una formación de circo profesional, que es lo que hoy sería la carrera acá de la USAM. Después me fui a estudiar a una universidad que se llama Le Lido en Francia, en Toulouse. Bueno, y después entré a trabajar en varias cuestiones y me encauzo hace ya un tiempo en lo que le llamaría yo el circo contemporáneo popular. Popular le agrego la etiqueta para que no quede endogámico en una cuestión como burguesa del circo contemporáneo. Dirijo una formación que se llama Eureka, una formación de laboratorio escénico que tiene también esa búsqueda. Y bueno, después si quieren saber más cosas sobre mi carrera y eso, tipo, me preguntan, porque van a entender ahí en ese lugar. Paso al origen de Consagrada. Es complejo decir cuándo empezó Consagrada, pero sí puedo entender cuándo empezó como el recorte ese de decir, ok, esto es infinito, le ponemos límite y se vuelve finito y entiendo de que esta obra que quiero hacer es parte de la singularidad de la vida de una gimnasta, pero digo, el origen yo siento que empezó en algún punto en el 2012, cuando yo terminé la carrera del Lido y me vine para Argentina y qué sé yo, que estaba con un deseo muy fuerte, pero desde un lugar más, les diría, como de desafío interpretativo, de decir, bueno, ¿de qué se trata estar sola 1 hora en escena? O sea, como desde esa pulsión. De decir, yo siempre tengo una cosa como, bueno, y también les incito a los integrantes de Eureka, como digo, decir, bueno, pongámonos el desafío, el riesgo, en el copado, en el sano, no en el que te traumatiza, en el que te ayuda a cocinar para ir avanzando en el límite. Entonces ahí en el 2012 empecé a crear escenas caprichosas, materiales, con la pulsión de que en
como Migra, como, bueno, no sé, por ejemplo, cuando estuve en la compañía Los 7 Dedos de la Mano, digo, como proyectos que tenía ganas de ser parte. Entonces, esta pulsión del unipersonal se iba congelando, no apagando ni muriendo, congelando, porque avanzar, se iba liendo, y se iba liendo. Y en el proceso del 2012 hasta ahora, se fue descongelando y cocinando un poquito más y así congelando de vuelta. Bueno, en el 2019, ya tirando tipo para fin de año, digo, bueno, yo soy muy también como, sobre todo a medida que fui creciendo, como de proyectar como concretamente, decir, ok, tengo este deseo, bueno, a ver el calendario. El calendario es realizable, ¿no? Para que sea realizable, ¿qué necesito? Como un poco de ese lugar práctico de autoayuda, porque si no los proyectos, por más ganas que tengan, no sucede. Entonces, proyecté para decir, bueno, en el 2020 esto va a ser parido, este unipersonal va a ser parido. Ahí a fin de año, yo ya venía laburando con Flor Michel, que es directora junto conmigo y da las materias de teatro y dramaturgia, entonces tenemos mucho lenguaje en común. Flor Michel es la directora de Consagrada y coautora de la obra. Entonces le digo, che, Flor, tengo ganas de hacer un unipersonal. Bueno, ya sabía, digo, le venía hablando de verdad, me encantaría que me dirijas. ¿Aceptás? ¿Echamos un champán? No. Pero bueno, simbólicamente sí. Entonces, eso fue fines del 2019. Ahí ya empezamos a hacer unas reuniones, pero siempre proyectando de que era un proyecto que iba a ser creado y atravesado en el 2020. Bueno, hicimos unas reuniones, le invitamos a Flor Montaldo, que si algunos estuvieron en la charla de producción, es la que vino. Que bueno, las tres somos muy amigas, compañeras, y nos gusta mucho la forma de trabajar de la otra, y además tenemos un vínculo de amistad fuerte. Entonces yo ya sabía desde ese primer momento de que quería, necesitaba trabajar en equipo. O sea, de verdad, sí o sí, en equipo. Soy mandada a ser para el multirol, mandada a ser, como varios de nosotros, y a veces por necesidad, que se autogestive, pero no era porque, bueno, además digo, yo soy madre, no era posible. Entonces ahí en ese momento, bueno, nos juntamos, tuvimos una charla recopada, yo les mostré los videos de las cosas que veníamos haciendo, bla. Yo ya tenía escenas creadas, pero bueno, después les contaré un poco cómo es su semestre Consagrada. Y yo tenía temas que quería tocar, pero a ver, temas existenciales, es como decirte, voy a hacer una obra que habla del amor y la muerte. Dale, sos la primera. Pero digamos, cómo se singularizaban esos temas era el tema. Yo tenía temáticas que me abordaban hace muchos años, pero bueno, digo, también en la vida, ¿no? En la pedagogía también me abordan esos temas, como la lógica de los podios en todo lo que hacemos, la lógica de la competencia, más allá de si la medalla está concretamente o no está concretamente, cómo es que tenemos la lógica de la competencia en todo lo que hacemos, la crianza, qué hacemos con las crianzas, la meritocracia, el sacrificio, los rituales del sacrificio, también lo religioso, pero digo, como aunque uno sea agnóstico o ateo, y los rituales de los sacrificios y qué hacemos en pos de eso y bueno, cuestiones del cuerpo, del género, digo, o sea, el existencialismo en sí mismo, ¿no? El amor romántico, todo estaba. Bueno, pero yo jamás mi planteo era tipo, y quiero partir de mis experiencias personales, no sé qué, o sea, creo que nunca podría, ni se me imaginaba, no podía plantearlo desde ese lugar. Bueno, queda ahí. En el primer ensayo, febrero del 2020, fue tipo besitos, claro. Vacaciones. Febrero del 2020, principio de febrero del 2020, hacemos nuestro primer ensayo en la Arena Vicente López y bueno, empezamos a charlar, a contar cosas, y Flor me empezó a hacer preguntas, se puede meter allí. Y una de las cosas, y yo llevé todo lo que caprichosamente me llamaba la atención, lo llevé, los zapatos, los vestidos, mi vestido de cumpleaños de 15, el vestido de cumpleaños de novia, de vieja, algunos trofeos, todas las mallas con las que competía, el equipo del Comité Olímpico, el bastón de mi abuela, la corsetería de mi abuela,
compro o guardo cosas que digo, ¿esto es para algo? No tengo ni idea para qué, pero esto me llama, me habla, y yo digo, a esas cosas les doy pelota. Así estaba con el bastón y la corsetería de mi abuela, tipo toda una cosa así, viviendo hace años en mi casa. Bueno, llevo todo eso y llevo cosas escritas también que tenía, videos, imágenes, pues yo también tenía imágenes caprichosas que me aparecían, como una imagen de la Estatua de la Libertad, con trofeos atravesados en la cabeza. O sea, esa era una imagen que tenía. Después tenía una imagen como de un militar con un saco exacerbado de un montón de medallas, pero tipo como si te dijera una pollera de danza árabe. Tenía una imagen de una pollera de danza árabe, pero todas con medallas ganadas, posta que bueno, un poco los que vinieron aparece al final. No es danza árabe, pero bueno. Es una cumbia. Bueno, y digo, tenía imágenes que les dimos pelota a esas cosas. Y una de las cosas que llevé fue un ejercicio mío que hice el año anterior, en el 2021, de dramaturgia. Yo estudié un tiempito de dramaturgia, en donde tenía que contar un recuerdo mío de la infancia y ficcionarlo. O sea, a partir de cosas mías verdaderas de la infancia, borroneando y cruzando y disociando y ficcionando permitiéndome cosas. Entonces yo llevé eso y relaté todo un día mío de la gimnasia. Que aparecen un montón de cosas, pero quienes vieron la obra, aparece un momento en donde mi viejo lo llama al entrenador y le dice que es un nazi hijo de puta, y esa tarde no llegó a entrenar. Aparece cuando se me abren las manos, no sé qué. Bueno, y un montón de otras cosas, un montón. Entonces cuando Flor recibe esa información dice, bueno, vamos, ¿dónde empezar? Claro, y ahí empezó y ahí yo empecé a contar un montón de cosas. Claro, aparecía todos los temas que yo venía nombrando, el sacrificio, el cuerpo, la meritocracia, los rituales, la lógica del código, digo, tuvo un mundo, habían personajes clarísimos, pero bueno, quedó ahí. Y bueno, después en cada cosa que aparecía yo ya tenía una escena que era de una parodia de una gimnasta en donde usaban Naya y mi música cuando competía. O sea, digo, yo ya venía haciendo eso, pero digo, no le planteé a Flor tipo, quiero que sea un material autobiográfico. No podía, no me daba el cerebro. Y bueno, y ahí empezamos a hacer improvisaciones, febrero, improvisaciones, y en las improvisaciones, más que empezamos a hablar y las imágenes, se empezó a cruzar y hubo un momento que no recuerdo cuándo ni cómo, y es la magia esa del caos de la creación, y cuando de verdad estás tipo en el túnel ese entre ser un cuerpo canal y el material que se va manifestando, qué sé yo, que fue, dijimos, es la vida de una gimnasta, o sea, partimos desde acá, es la vida de una gimnasta en donde pipipi, pa, y se fue creando el relato, obviamente, pero fue partir desde esa singularidad para universalizar todos esos otros temas. Siempre nuestra pregunta y nuestro desafío fue que esto no quede endogámico en alguien. Que esto no quede endogámico en alguien que, en un público que tiene que haber hecho gimnasia artística o deporte para que le llegue. Y bueno, y ahora que Consagrada está rodando, sentimos que eso sucede. Mismo digo, no importa qué edad, género, en algún lugar te toca alguno de los temas. Vamos, a menos con la gente que me dice. A nosotros no me viene. No, yo me quedé, ya a mí me explotó un montón de preguntas por fuera de Consagrada en sí, pero hay algo que el espectáculo, ella está tan preocupada de spoilear y a mí me da lo mismo, sí, porque lo tienen que ver, porque sucede otra cuestión, sí, totalmente, pero digo, hay algo de lo que ella ya empezó a contar, sí, que aparece materialmente en el propio espectáculo, que es la pregunta, ¿qué se hace con todo esto? ¿No? Que se articula, que aparece más de una vez, no vamos a digo, pero digo, que aparece ahí fuerte y que en esa pregunta nos interpela independientemente, digo, ojalá yo tuviera el cuerpo de ella, hubiese hecho algo de todo lo que uno ve ahí, pero creo que tiene que ver con este juego que en principio de la pregunta organiza e interpela en muchas disciplinas distintas, que tiene que ver con
cómo convivir con esas ficciones representacionales que la propia práctica, ¿no?, nos trae y nos pone delante. Digo, en el juego de qué es lo que la práctica, ¿no?, más que nos obliga a hacer, ¿no?, porque también uno podría, todo el tiempo la obra para mí escapa del lugar de victimización, que eso es un punto fabuloso, pero también ordena el cuerpo real y el cuerpo que se me exige, ¿no? Y está como este lugar ahí en donde puede ser una gimnasta, puede ser una bailarina, puede ser alguien que solamente por el hecho de no formar parte de esa ficción, ¿no?, que recupera o regula si sos gorda, flaca, si tenés una edad u otra. Digo, y desde ahí el espectáculo empieza como que todos en algún lugar estamos en la competencia de llegar a la norma, ¿no? Una cuestión así. Y la pregunta sería, digo, en esto que vos planteás de todo lo que se trae, ¿no?, y en este cuidadoso lugar de no ser autobiográfico, ¿no? Vos hace un ratito dijiste para circo contemporáneo popular y subrayaste la idea de popular. Digo, ¿en qué lugares, y cuando decías no quiero que se quede en, ¿no?, una gimnasta, ¿en qué lugares ves la práctica endogámica? Para cuidarte tanto. Cuatro cosas que yo te presto, mira, para no olvidarme como de. Mira, por una parte, esta cuestión sí como de la victimización que decía, una repregunta que nosotros tuvimos también. Como, bueno, con Flor tenemos esa forma de laburar igual, como que nos hacemos mucha pregunta de cómo poner en escena haciendo lo que una quiere o manifestando, digo, cuando hay que ser samurái, digo, lo que yo quiero buscar en escena es esto. Y no es tipo, más o menos tibiamente, no, toma, para acá. Pero sin bajar y sin cerrar. O sea, sin bajar moralejas, sin bajar moralinas, digo, bueno, no es nada, no estoy diciendo nada nuevo en términos escénicos, pero era como algo que todo el tiempo teníamos, ¿viste? Tengo que de lavado y al mismo tiempo era peligroso, digo, como por el material y eso, que no quedara como subrayada la parte o amarillista de la cosa o de sobrevictimización de la cuestión. Después lo que pasó con esto de lo autobiográfico es que yo personalmente en un primer momento no tuve, no sé, el ego o no sé qué, de decirle, quiero que parta de mi vida, o sea, no se me ocurría desde ahí. Y nos pasó con algo del material, de que en un primer momento como proceso, cuando igual, o sea, sí dijimos, tomamos esto que es tuyo, este recuerdo que es tuyo, o sea, tomamos todas cosas que salieron de lugares reales, después los fusionamos, como que en un primer momento nosotros tuvimos la necesidad de hacia afuera nombrar como que no era una biografía, no sé qué, pero era nosotros lo nombramos, sí, es una autobiografía, es un biograma, obviamente, con sus puntas ficcionadas, yo como ficcionamos, pero sí lo es. Lo que pasa es que yo no me paro en escena diciendo, hola, esta es mi historia, soy Gaby Parigi. No, pero de verdad, por ejemplo, digo, no sé si alguno vio Los 7 dedos de la mano en el espectáculo en el que estaba, que se llamaba Presión de Confesión. Yo ahí contaba, por lo menos algunas cosas de la gimnasia, y yo me paraba en escena diciendo, hola, soy Gaby. Y había algunas cosas que sonaban con la tarde, pero digo, yo era Gaby, ahí, a toda de Gaby, digo, no sé, presione, bueno, ¿no? Pero acá consagrada, parte de ahí está, pero es un rol icónico, igual, cuando yo, te parezco el Diego hablando, cuando digo, no, porque consagrada y a ella lo que le pasa es que no mensajes a mí, sí, boluda, o sea, bueno, eso es una parte. Y después, lo otro, esto de popular, ¿no? Sí. Bueno, qué sé yo, voy a hablar un poco del estómago
hay algo que me gusta del circo que justamente el factor popular que tiene. La técnica, también esta cosa tipo, artista que tiene, que conecta como algo de lo irreal, de lo ilusorio, de lo superheroína, superhéroe. Creo como que es algo potente que tiene el circo. Y hay algo de, digo, yo trabajo en mi proyecto, tenemos una carpa de circo, ¿no? También que hago un centro cultural itinerante. Y las carpas se mandan a los locos, a los borrachos, a los niños, al estadio del sistema y al resto de la población. También. Digo, como al que, no sé, qué sé yo, a todas las clases sociales. Entonces hay algo de que nadie se queda fuera de ese carácter popular que me encanta y que a veces siento que cuando, no sé, uno se pone más de la mano de la danza o de la mano del teatro, qué sé yo, se empieza a poner quizás un poco hamburguesa, como diría Galeano. Y por ejemplo me pasó, igual esto nada que ver, no, pero por ejemplo una vez fui a ver una obra con mi tía, encima de una prima mía, no voy a dar nombres porque me sale un juego todo eso, que ella, bueno, no importa, pero en realidad ella contemporánea. Y a mí me encanta, digo, yo, o sea, justamente es el lenguaje que me gusta mucho de la danza, pero digo, mi tía terminó la función y me dice, yo no estudié lo suficiente para entender esto, me dijo. Y una frase más, que no me acuerdo bien, pero tipo, punto, tremenda. Tipo, yo la miré y le digo, esto no es problema tuyo. O sea, esto es problema de la obra, no es problema tuyo. Vos. Y bueno, quizás me voy a un lugar ¿Cómo no es problema tuyo? Claro, no es problema tuyo no haber entendido porque vos no estudiaste tanto. Esto es problema de la obra. La obra no supo comunicar a todo el mundo. Y eso pasa en todos los ámbitos. Claro, después digo, está bien, ok, vos podés decidir que es para un sector de la sociedad, pero bueno, qué sé yo, replanteate la ética con la que estás viviendo. O sea, digo, se manifiesta una lógica que se manifiesta en un montón de otras cosas. Totalmente. A ver, la pregunta tuvo dos cuestiones. Por un lado, la insistencia de que era circo contemporáneo popular, cuando las etiquetas hoy, ¿no?, aluden por un lado al circo social dentro de lo que es el circo contemporáneo, pero el circo contemporáneo parecería que se está hibridando con otras formas o trabajando en intersección con danza, con performance, y parecería que empieza a tener como un barniz donde lo popular se olvida y en todo caso hay un subgénero que es el subgénero de lo social, ¿no? Como si uno pudiera despegar, ¿no?, el circo de lo social o el teatro de lo social, pero en esta situación que me encanta que Gaby lo plantea así, porque a fines de los 90, principios del 2000, ¿sí?, hubo como una suerte de tendencia en teatro, donde el teatro era, o volvía a, esta obscena realidad donde dialogaba con unos pocos y en todo caso era tu problema, cuando lo que estaba disfrazando era un síntoma de que no podía dejar de ser hermético por ser altamente endogámico. Y en todo caso te tiraban el problema cuando vos decías, bueno, el problema no es mío, el problema es que si uno busca decir, ¿sí?, el otro puede tener la resonancia y no cubrir todo, pero yo puedo no entender, ¿sí?, o recuperar, esto es un cajón, esto es, todo el lenguaje propio de la técnica que en Consagrada circula, pero esto no implica, porque no se trata de un logos intelectual, no implica que yo no pueda seguir, ¿no?, ese impacto de recorrido emotivo, que la obra me hable a mí independientemente que yo no sepa ni de circo, ni del problema de una gimnasta, ni pueda decir, está trabajando tales lenguajes de tales disciplinas, ¿no? Sí, y para mí hay algo que es como que es una grieta en términos filosóficos, ¿viste? Artísticos, como que si vos te pones endogámico, pero endogámico en términos filosóficos, no de tema, es lo que vos estás diciendo. Vos podés no entender algunas cosas tecnicistas que alguien que se hizo gimnasia sí las entiende, pero no te sentís afuera del universo y sentís que lo que te están proponiendo
tiene una pulsión de generosidad, de decir, esto es para todos. Y que la otra forma endogámica, creo que nada, replica una lógica capitalista también. O sea, yo me voy a la goma de una, pero replica una lógica que es cuestión también de una lógica de privilegios, que entiende el que más estudió, que replica una lógica meritocrática, aspiracionalista, que esto es para algunos, digo, y eso se puede aplicar en un montón de otras cosas. No sé, digo, nosotras dentro de la compañía trabajamos con una lógica cooperativista, estamos atentes a que, por ejemplo, no sé, son detalles, ¿no? Pero digo, Consagrada siempre cobra la entrada a lo mínimo que el Guevara nos deja cobrar la entrada. Y ahora hicimos una cosa como de gorra virtual, en donde tipo, si tenés plata podés comprarla más cara. O sea, como cosas que decís, no es solamente también lo que hago en escena, es como, bueno, no sé, yo siempre... yo recuerdo de cosas que he leído de Teatro del Oprimido, de esa frase que dice, en el teatro no podemos hacer la revolución, pero sí podemos hacer un ensayo de revolución. Bueno, en escena, o en el teatro, no sé si en escena o en el teatro. Digo, como que, o sea, se me pone así tipo re Che Guevara todo, pero digo, como que hay algo de verdad, aplicar filosofía también ahí que bueno, es importante. Interrumpan quien quiera, porque si no yo sigo con todas mis preguntas. Tengo 4 carillas que de cosas que me dispararon. Dale. Yo tengo una pregunta. Cuando vos hablabas de esto de justamente trasladar este universo que le corresponde o a los artistas de circo o a los acróbates, ¿cómo fue que pensaron que sea algo que justamente que le llegue a la gente y que se sientan parte? O sea, porque no me parece sencillo y creo que la obra lo logra muy bien, o sea, que va a público de todo tipo y que todos entienden y empatizan, justamente que no queda en esto, no queda en algo elitista y no queda como, bueno, esto fue solo lo que le pasó a ella, sino como que siento que todo el público puede conectar de alguna manera con algo. ¿Cómo fue que ustedes plantearon eso? ¿Viste la obra? Sí. O sea, no, o sea, en algún punto tiene que ver con esto que estamos hablando. Hay un punto que se escapa de lo que te puedo decir conscientemente, o sea, creo que son filosofías de, no sé, de vincularse con los materiales, con la gente, con tipo, yo tengo una cosa como muy igual. También sentarse y apreciar en ese lugar, como a ver qué me trae todo lo que estoy viendo. Porque yo no soy acróbata de piso y sin embargo me pasaron cosas que a vos te pasaron en la vida. Total. Por fuera de lo que es el circo, por fuera de lo que es la danza, por fuera de lo que es la destreza. Total. Entonces, agarrando eso también es como digo, estos temas a mí me atravesaron y es como mi reciclaje desde la gimnasia, pero después, viste, digo, estuve en diálogo como con muchas situaciones y sectores muy diversos, muy que nada que ver con el deporte. Y estas temáticas las fui encontrando en todo, cuando estudiaba arquitectura en la UBA, cuando adentro del circo, cuando empecé a hacer teatro, cuando estudié dramaturgia, cuando veo que en mi familia se compite, cuando digo, está en todo. Entonces digo, como que es algo de bueno, tener el radar abierto también. Y después son cosas metódicas, de técnica, de laboratorio escénico, o sea, metódicamente trabajar bien con la creación de imágenes, con la disociación, no sé si lo tienen como término, Cartoon habla mucho de la disociación, digo, si quieren pueden buscar lecturas de eso o charlas cuando él habla, como digo, es de esta de cruzar Mauricio Cartoon, un dramaturgo. No, para nada. Está adelante. Bueno, escúchenlo a él hablar porque está buenísimo en términos de conceptos también. Pero digamos, por ejemplo, para dar una idea, cruzar materiales en el sentido de que no es disociar, no es asociar ni disociar. Asociar es cuando algo, digo, vos pensás en esto y eso que pensás te trae a lo otro. Cartoon me mataría si lo estoy nombrando así, ¿no? Pero digo, una cosa te lleva a la otra, ¿sí? No sé, pensás en cuchillo, pensás en un tenedor, ¿sí? Disociar es separar, ¿sí? Es como hacer la separación de un algo o de un todo.
Y disociar es cruzar, es como si te dijera 1 más 1, se cruzan, igual 3. Ese 3 es algo que tipo no es 1 más 1, 2, es una tercer cosa. Entonces, por ejemplo, nombro esto en el sentido de, por ejemplo, yo antes de, uno de los primeros materiales que hice una escena antes de consagrar, que en algún punto eso está evocado en escena, tenía una imagen caprichosa de cruzar el mundo de la danza clásica con lo militar. Entonces tenía un personaje que era un cisne negro, tipo tutú negro, toda tipo re dura ella, y en donde hacía todo un lenguaje físico de puntas con borcegos. Y era tipo todo el lenguaje de puntas con borcegos, y el lenguaje físico era de un militar y hacía la preparación física y el servicio militar y no sé qué, pero digo, no lo literal, digo, como crear imágenes, metaforizar. Entonces, ahí ya metódicamente, quieras o no, estás creando imagen y estás apelando al inconsciente, y a la imagen le llamo a algo que despierta el imaginario, no a una foto. No algo que yo miro y digo, sí, están en la playa y no sé qué, pipi, papá. No, esos signos que me aparecen me evocan a algo concreto. Digo, yo quiero que se evoque al poder del militar. Porque digo, por ejemplo, hay una escena de consagrada y nosotras le llamamos el campo de batalla. Yo no estoy actuando un campo de batalla literalmente, pero digo, creamos ese mundo y aparece, bueno, me voy a ir por las ramas, pero digo, hay algo metódico ahí también que utilizamos, y bueno, y un montón de otras cosas, apoyándonos mucho siempre en la metonimia, en la imagen, en la metáfora. Ahí nosotros a lo que Mauricio plantea en relación a disociar, nosotros acá lo que elaboramos es la idea del desvío. El territorio, digo, siempre a eso que sería el término a corresponder, crearle un desvío. Exactamente, crearle digamos, desautomatizar lo real y ver que las combinaciones pueden ser múltiples. Y yo me quedé con lo que la compa ya decía, y cuanto más podés fijar en relación a la identidad, en este caso, ¿no? Una parte del todo, cuanto más ligado está a esta sujeción del yo gimnasta, yo consagrada, más se amplía el sentido, porque este yo, que no es el yo de Gaby en sí, es el yo que se construye como tipografía, es un yo que busca todo el tiempo trabajar, ¿no? Cómo ajustar y cómo hablar de su desajuste respecto a eso. Entonces digo, todos en algún punto, desde diferentes lugares, estamos lidiando, por eso hoy hablaba de ficciones representacionales, ¿no? Entre mi yo real y ese yo que en las urgencias de los diferentes lugares donde estoy, mi yo real nunca alcanza, ¿no? Digamos, en esta tensión. Y creo que en ese lugar, ¿no? Aparece esta cuestión también de la condición de lo humano, y uno puede resonar desde el, digo, yo puedo resonar en la imagen del chocolate, o independientemente de que no tenga o problema de peso, o que al otro día no tenga que dar en una balanza, aunque todos imaginariamente damos en una balanza, no importa en cuál. Entonces creo que en ese lugar empieza como a sumar, digo, eso por un lado, y por el otro en esta hay mucho, a mí me divierte mucho pensar en quienes escribieron hasta ahora sobre la obra, porque voy a contar una cuestión absolutamente interna que tiene que ver con, yo soy parte de un premio y también digo, no estoy ahora escribiendo crítica de teatro, pero la primera complicación de Consagrada ¿es teatro, es circo o es danza? ¿No? Digo, y ¿Qué es? Porque no sé qué poner en los subsidios. ¿Viste? Ahí viene un problema. Cuando no, ahí podés robar, ahí se puede robar muy bien. Se puede pedir en pro danza, se puede pedir en pro teatro, digamos, ¿por qué? Porque es esta relación intermedial. Totalmente, pero se queda sin subsidio. Porque pro teatro no te da para circo y pro danza es para danza. Y además también no está bueno lo que voy a decir, pero también todavía hay una batalla cultural del circo, no del circo, dentro de la sociedad, de la imagen del circo no ganada. Como que digo,
O sea, yo me veo diciendo, no, sí, los animales, no es legal ya, los Como, animales. y bueno, pero como el teatro callejero se tiene que seguir presentando, ¿no? Que no es teatro comunitario, o el teatro de títeres y objetos diciendo, es para adultos. Claro. Esta. Digo, todo el tiempo estamos lidiando y eso está bueno también. Está bueno escucharlo, porque si no te la das contra la pared también. Y a mí me divierte esto de, bueno, nada, yo ayer le había avisado a ella cuando termináramos, escribo al, no voy a decir en qué premio estoy, que yo escribo para decir, por favor, vayan a ver la obra, porque si los otros jurados no la van a ver, Es buenísimo ¿no? para la alegoría del espectáculo. Entonces yo tenía que escribir, yo tenía que escribir por qué tenían que verla y me encontraba argumentando razones obvias, si se quiere, para un jurado que premia en Cava, que tenían que ir a verla, argumentando desde dónde, obviamente, desde que era teatro, independientemente de que haya circo, independientemente de que haya danza. Digo, todo el tiempo lidiamos con estas cuestiones y definitivamente lo que tenemos es un espectáculo que trabaja en la intersección de los lenguajes y que, a ver, ¿cómo no va a ser teatro? ¿Sí? Si claramente no es Gaby, digo, hay biodrama, digo, esta liminalidad que uno le permite, ¿no? A Vivitelas por un lado, a Lola Arias por el otro, ¿no? Que ya no le pedimos explicaciones a ellas, ¿no? En este sentido. Pero la lógica de, digo, cómo perturba en todos los sentidos, esto que a mí sí me interesa mucho del juego escénico que Vivi lo llama umbral de mínima ficción. Ficción hay siempre. El tema es cómo se juegan esos umbrales. Y a mí en Consagrada me parecía, cuando me abre el cajón, con todo ese potencial de que empieza a ser un cuerpo, digamos, ¿no? Que empieza a funcionar desde otras lógicas que no le son las propias a una gimnasta, ¿no? Ahí está ese desvío del que nosotros hablamos, o Cartoon habla de la disociación, o le podemos poner un montón de nombres más, ¿no? De potenciar los grados de cómo se hace decible por fuera de la palabra, o cómo puedo empezar a diseñar un cuerpo, ¿sí? Que está organizado en una situación de trabajo, pero que a la vez pone en problemas el imaginario que ese cuerpo en esa técnica, ¿sí? Debería ser en escena. Que eso es otra de las cosas que me encantaba de Consagrada, digo, más allá del inicio, que es muy fuerte, digamos, y cómo te vas deshaciendo de todo eso, ¿no? De rotura, de cuestión que aparece, eso después sigue estando, porque sigue metiendo en problemas a lo que el otro espera, ¿no? Digo, uno va a ver danza y uno espera una organización de ese cuerpo en torno a lo que conoce, a lo que imagina. Digo, yo le llevaba a mi vieja me decía, ¿qué hacen? ¿No tendrían que estar todos prolijitos, bailando todos para un mismo lugar? Me odiaba. Digo, yo le trataba de explicar por qué no, que la lógica ahora de la coreografía líquida, ¿no? Y la... ¿no? Y se quedaba como así. Digo, hay aún hoy la sujeción por fuera de nosotros, la sujeción de un imaginario en torno a la disciplina que nos organiza, y creo que Consagrada parodia eso todo el tiempo. El humor es lo que nos salva y por eso no hay victimización. Esto es una experiencia. Sí, es la miel, además. La parte que haces diferentes personajes con diferente ropa, las mallitas. Las mallas colgadas, tuyas. ¿Podemos hablar de eso? Ya que traen el humor y representación de personajes, a mí algo que me llamó mucho la atención de la obra, o sea, que es otra dimensión que tiene, que me parece recontra valiosa, es la denuncia de la violencia invisibilizada dentro de la disciplina. Y me gustaría saber, porque también hay que pararse desde un cierto lugar para denunciar eso, pero para volverlo humor. ¿Cómo fue ese proceso de construir, no sé, toda la escena del entrenador? Que todos imaginamos nombres propios de nuestros propios entrenadores. Sí, eso es la parte, a mí la que más me hace simpatizar, creo, como, ay, por favor. Bueno,
Una cosa que necesito decir es que yo a Consagrada la estoy descubriendo todavía, o sea, la obra. Y me encanta eso. O sea, me haces esa pregunta y me da, ¿vieron cuando la química esa que sentís en el cuerpo de estar actuando? Que decís, eso me produce algo y no sé ni qué. En el sentido de que de verdad mismo, tipo, antes de ayer tuve un sueño con todo el zoológico de la gimnasia artística que yo decía, claro, yo estoy socavando a mi inconsciente también y a mi consciente, también re fuerte y también lo que está pasando con el mundo del deporte que se acerca a ver la obra, ex compañeras mías, personas que fueron entrenadoras, no está él no va a venir nunca. Ya sabe que está estando en escena, seguro. Como él vieron un montón, o sea, de vuelta, yo sé como, ¿quién me dio mucho material escénico? Yo sé perfectamente quién me dio mucho material escénico, pero digo, hay un montón también, son lugares icónicos. Mi hermano es un poco más grande que yo, y jugó bastante tiempo en Vélez y en All Boys al fútbol, y yo tengo mucho material también de los domingos de irlo a ver a la cancha, por ejemplo el momento de la hinchada de las mamis, eran los domingos de ir a ver a mi hermano, que había una que le decía, ¡corre, hijo de puta! A mi propio hijo, o sea, puta. Que digo, o sea, de mi vieja siento como que no me apareció tanto material en el sentido, bueno, no importa, me estoy yendo por las ramas, pero está muy bien, está muy bien. también una cosa de decirles que, por ejemplo, yo en esto de ponerme en desafío, también desde escuchar ese lugar, como cada uno, antes de decir, yo quiero hablar de estas temáticas, no sé qué, como escuchar ese lugar de decir, quiero usar este objeto, no sé por qué, pero me llama la atención. Para descartar hay tiempo. Quiero estar una hora en escena, tata. Y además, quiero hablar una bocha en este espectáculo. Y también quiero cantar. Tipo, bueno, dale, yo me escuchaba y era tipo, bueno, bien bailada, todo eso. Y una cumbia, sí, por el factor popular de la cosa. Bueno, ¿viste? Y después, tipo, las cruzas se van haciendo en la cocina. Entonces, para decirles que yo, personalmente, como era... Yo igual, digo, estudié mucho teatro y hablé en algunos momentos en escena que yo, pero digo, para mí Consagrada es un lugar de teatral como mucho más expuesto y sutil, y los personajes y cómo tengo que montar una cosa a otra, de que me genera un desafío re zarpado en ese sentido y que tuve que ir afianzando, y que eran los lugares que a mí más desconfianza y neurosis me daban, en el sentido de tipo, no, Flor, estoy diciendo bien el texto porque me siento que es todo artificial lo que estoy haciendo, no sé qué, tipo en los ensayos, ¿viste? Hasta que lo fui probando, me acuerdo que hubo además todo esto en pandemia, o sea, esa parte ni se las conté, ¿no? Pero digo, o sea, 2020 la creamos, o sea, eso es para, después les cuento, pero digo, el primer ensayo general, me acuerdo que tipo, yo esos momentos igual los defendía cual terca que soy, pero eran los momentos en donde más dudas yo tenía de o sea, por decirlo de alguna forma, de mi tecnicismo, de mi actuación, por ejemplo en la cumbia, qué sé yo, si estoy cantando bien o no. No es el lugar que más desarrolla. En cambio, digo, vos me decís, bueno, interpretá físicamente con tal pista, yo te la batallo y sé que, digo, es mi lenguaje más casita. Entonces también son los lugares en donde más se va afianzando la obra y en donde más va creciendo. O sea, desde el principio hasta ahora, esos momentos, esos personajes son los que más crecieron. Después, Tengo una duda. pará, una cosa. Yo siento que también es muy flashero y esto de teatro, ensayo de revolución y me voy a poner un poco estoica, pero como que también siento que 20 años más tarde, 15 años más tarde, también es ponerle voz y es hacer un poco justicia frente a un montón de injusticias y ponerle voz a un montón de cosas calladas, invisibilizadas. El otro día fue muy fuerte, el sábado pasado, antes de ayer, por primera vez vinieron 2 grupos muy grandes de entrenadores de gimnasia artística. Wow. Sí, gente que sigue adentro de la gimnasia. O sea, yo soy entrenadora recibida de gimnasia artística, entrené un tiempo como para esta cosa de decir, bueno, desde adentro cambiemos las lógicas, bla, bla, hasta que en un momento dije, o sea, yo puedo hacer cosas diferentes, bla, bla, pero hay algo de acá adentro, de incitar a la competencia, estés en el nivel que estés,
que con eso no estoy de acuerdo. Chau, besos, sigo dando clases de acrobacia en la arena y en otros lugares. Y es re loco porque, claro, bueno, muchas cosas, ¿no? Pero digo, después me fui a comer con ellas para charlar, bla, bla, bla. Y una de las chicas, una de las chicas me dice, pero desde un lugar, ¿viste cuando decís, esto se está defendiendo de algo ella misma? Se le tocaste algo. Me dice, ¿y por qué solamente en Consagrada contás la parte del sufrimiento? Y yo le digo, bueno, y antes había habido otra pregunta, ¿cómo? ¿Cómo solamente? ¿Qué sé yo? Me dijo, me preguntó eso. O sea, ¿por qué solamente en Consagrada aparece la parte del sufrimiento? De la gimnasia. O sea, ¿por qué solo lo que mostrás de la gimnasia es sufrimiento? Y no la parte linda, la parte feliz, la parte no sufrida. Y antes había habido otra pregunta, que es, bueno, si tuvieras que hacer un balance de las cosas positivas y las cosas negativas de la gimnasia, Más o menos. ¿cuál es? A todo esto yo estaba comiendo, escuchen, en un McDonald's. Creo que desde mis 12 años que no iba a un McDonald's, más o menos. No, Pero porque te 17 años. invitaron. Sí, porque no había lugar, no sé qué, terminé. O sea, no, la escena era espectacular. Hay Todos lugar. ex entrenadores comiendo en un McDonald's. O sea, no, yo era la única ex entrenadora, todos entrenadores, no sé qué. Bueno, y antes, bueno, pero de la parte positiva y negativa de la gimnasia, ¿con qué balance te quedas? ¿Es más lo positivo que viviste o es más lo negativo? Y yo tipo, o sea, no sabía qué o sea, le terminé diciendo, digo, mirá, lo que pasa es que es un planteo tan binario, le digo, que de positivo y de negativo, que no sé, o sea, no, pero además era yo tipo, o sea, qué sé yo, no sé pensar así. Bueno, y ella me dice eso y a mí me dejó pensando, y también en esto lo que decía Ara de la victimización, viste, digo, es algo que yo lo que le contesté es, no sé si es la parte del sufrimiento, es la parte invisibilizada. O sea, yo necesité contar la parte que es parte, pero que no se muestra, y en realidad la parte que se decide no ver, porque todos sabemos que esas cosas pasan. Además, ¿por qué ponerle la palabra sufrimiento cuando también digo esta idea de sacrificio? Digo, ¿por qué sufrimiento? Porque hay algún lugar ahí. Mira, una vez mi partera me dijo una frase espectacular que me dice, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. El dolor es una cuestión fisiológica, biológica, todos les atravesamos, estamos como animales preparados a atravesar el dolor. El sufrimiento tiene otro tipo de factor psicológico, una a veces puede decidir si sufrir o no sufrir. Y entonces, una cosa que no entró en Consagrada, literalmente, nosotras en Consagrada también trabajamos mucho con radiografías. Mismo hicimos un aparato, o sea, un monstruito todo de radiografías, que digo, eran mis radiografías en ese momento. Mismo hay un momento que aparece la voz de una médica sexy con un informe de una resonancia. Es una resonancia mía de la espalda, literal. Sí, y es un informe de una resonancia de mi columna. Entonces digo, esta metáfora también de la radiografía, de que tipo, eso está ahí. El tema es ponerle luz y ver que eso está ahí. Y es resarpado, pero en esto también de lo singular y universalizar y qué sé yo, es re fuerte, pero nosotras gimnastas teníamos la sensación de que eso nos pasaba a nosotras solitas. Éramos muy chiquitas, o sea, yo empecé a los 4, no me acuerdo el primer día que entré a un gimnasio, o sea, y tenías esa sensación como de la imagen esa de cuando está ella sentadita en el cajón, que empiezan a hacer preguntas, o sea, el momento en donde empiezo a hablar, como del vestuario solita, éramos un montón. Cortadas en serie, o sea, hechas en serie, de 88, 94, 2004, 2016. Entonces, esa sensación de que estás solita es lo que, bueno, el feminismo también viene a despertar en nosotros, o sea, tipo, las bolas nos hacen creer que estamos, los ovarios, nos hacen sentir que estamos solitas, o sea, no es así. Entonces, esa necesidad de poner voz a lo invisibilizado, y hay una cosa en la vida, igual en general, que siento que tenemos con Micha y que lo tratamos de proponer ahí en escena, que no queríamos que quedara solamente
en un carácter denunciativo solamente, sino que tuviera algo de una pulsión, de vuelta, la diferencia entre dolor y sufrimiento, una pulsión recicladora. Yo sabía que quería terminar con una energía de fiesta popular y que esto sea de todos y del pueblo. Y ella se va con eso, ¿viste? Entonces como que había algo de eso, de que también evocara a, bueno, tipo, esto, veámoslo, esto existe, dejemos de no verlo. Sí, total, lo lindo del deporte ya lo conocemos, lo vemos por la tele. ¿Para qué te voy a mostrar toda esa parte? Rayén, vos ibas a hacer una pregunta. Sí, yo no la vi, entonces un poco me estoy imaginando, trato de entender si es ficción con momentos de no ficción, o sea, performático, donde parece el cuerpo de verdad y además está ficcionado por momentos, como... Es una Porque pregunta. ella arrancó diciendo que Es ficción. no sabían si ponerlo en teatro o en danza. No, pero eso es una cuestión disciplinar. Ah, igual Ficción quería es si es un espectáculo. El tema es cómo nosotros estamos acostumbrados. Lo mismo pasa, armás una obra y decís es teatro de objetos y títeres y aclarás que es para adultos, porque lo primero es jugar con los supuestos del otro. Esta obra consagrada, ¿sí?, digamos, es tanto teatro como circo como danza. El problema es de aquel que aún escoge hoy, ¿sí?, tratar de nombrar como si hubiese en principio un lenguaje puro desde el cual explicar. Digo, para circo tiene mucho teatro, para teatro tiene mucho circo, para danza tiene mucho circo y mucho teatro. Digo, es consagrada. Está todo mezclado, pero Sí. lo que voy es que si me ponen la danza, me ponen el circo, el cuerpo, en ese momento el cuerpo no está actuando, sino que está haciendo real una acción. No, igual no estoy de acuerdo con eso, con la danza y el circo. ¿Con qué? En el sentido de que digo, bueno, no voy a hablar tanto de la danza específicamente, pero el circo contemporáneo por lo menos busca que el objetivo de la escena no sea el subrayado de la técnica, lo demostrativo. O sea, UNE utiliza a la técnica para crear imagen, para crear sensorialidad, para crear dramaturgia. También es una parte más, así como el texto, así como el personaje, así como quizás es esa la diferencia. Si fuera circo contemporáneo, si fuera circo tradicional, en donde la convención es que No estoy pensando en el circo contemporáneo, bueno, digo, pienso que hoy en día las disciplinas están mezcladas, como decir, el teatro en el circo, hasta la danza en el circo, y así en todas las disciplinas. Yo no me imaginaba tu obra, qué tipo de hasta me hago una idea, no sé si es con butacas, si sin butacas, o sea, qué tipo de obra. La idea ahí, Rayén, ahí va. no, igual venía a verlo, claro. Claro, ahí hay un punto en el que la obra, por eso te dije que spoilear no era un problema, ahí hay un punto en el que no verla es entrar en un campo donde empezamos de la abstracción a definir algunas cosas que es más como complicado, ¿sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Dale. ¿La viste? Sí, la vi en diciembre más o menos. Y No sabés. me intriga Es eso. muy buena escena ahora. Me intriga saber cómo se transformó, si se transformó mucho, poco. Anda a verla. A todos va a verla de nuevo. La tribuna y Ahora. sí, creció, o sea, se transformó, pero por el crecimiento en sí mismo de actuarla y sobre todo los momentos de personaje cobraron un grado de impunidad. O sea, a Richard, al entrenador, lo estamos sosteniendo para que no haga un talk show en ese momento. Y después también un momento interactivo, participativo con el público, porque sí, fue creciendo. No es que tipo hicimos los ensayos y fue tipo, bueno, vamos a agregar esta parte, o sea, de estar ahí, digo, una vez pasó tal cosa y él le habló al público y no sé qué, y así va creciendo y van apareciendo cosas de la impunidad de ese momento. Entonces esos son los
los momentos que más crecieron. Después una cosa, digo, para que conozcan la interna también, Flor Micha, la directora, fue mamá en diciembre. Entonces, desde diciembre hasta ahora, no volvió a ver la obra en vivo. Entonces, por una parte es miedo, porque tipo es la persona que me ajusta, porque digo, sí, pueden estar las productoras que la conocen desde el principio, Emi Cortelletti, digo, no sé si la conocen, que es de circo, hizo la carrera acá del UNSAM, bla, bla, es una de las productoras, que estuvo desde el principio también, y bueno, y Flor, pero no son las directoras. Entonces es como que me dan las devoluciones, no sé qué, pero Flor con 2 palabras me dice, no, ahí te salvaste, eso fue un yuyo, lo que hiciste fue un yuyo, no sé qué, va, esto sí, dale, tata. Y a mí, digo, literalmente me ajusta y también me da como un sostén, digo, de mucha seguridad simbólica también, saber que ella está ahí o no. Y al mismo tiempo dije, bueno, no está. Voy a hacer. A mí hay algo mismo para que no fueron y para los que sí pudieron ir. Hay algo. Ahora, pero estamos viendo de en un futuro, no sé si cercano. Bueno, igual no sé, capaz que cualquiera que diga esto, pero tipo no se lo tiene que contar a nadie. Sí. Pero de que. Ahora bueno, no se lo cuenten a nadie. No, te estamos filmando desde hoy. No se lo cuenten a Flor Micha. No, pero como de que aparezca lo audiovisual en algún momento, porque no sé si vieron las redes de Gonza. Sí. Ahí ¿Qué le sé va a dar. yo? Pará, no sé, no te voy a Pero como las redes le dan toque más personal. Es que en el sentido de que cuando nosotros fuimos admitiendo que es es un biodrama y o que parte de ahí, bla, bla, yo empecé a pasar los VHS de los videos míos a material digital. Pero digo, no es por esta cuestión de querer subrayar, de que, sí, es ella, sino también porque ese material consagrado además está muy en los recortes de los 90. No es que literalmente lo queremos mostrar, pero digo, las músicas, el material en sí mismo es un cajón de madera, ¿vieron? Digo, no aparece nada tecnológico. Bueno, es esa crianza de esa infancia de los 90. Entonces hay algo del material del VHS y de ver nada, yo tengo mucho material de 8 años, bueno, los 5, los 6, los 8, que me hacían reportajes, yo diciendo algunas cosas, por ejemplo, una de las frases que aparece al principio de todo cuando estoy con el cuerpo de Minotauro, que digo, mi sueño es representar a la Argentina en un Juego Olímpico y tener una familia. Es una pregunta que a mí me hacen. Y Gaby, ¿cuál es tu sueño de más grande? Y yo contesto literalmente eso. El mandato, ¿no? Tipo. Y bueno, y así un montón de otras cosas. Entonces hay algo de ver a una niña y también de cruzar, de que esa carita es la que vos estás viendo ahí, que creemos que puede cruzarse bien. Además, ahí estoy, Sabri, hay otra de las preguntas que aparece, como que además de que se hace con todo esto, es si me viera de chiquita, ¿qué me diría? Que digo, en relación a lo que planteabas recién, aparece que es una pregunta que todos, digo, a ver, hay un montón de técnicas, no quiero ganarme amigos ahora que estamos siendo grabados, no, pero digo, en donde esta cuestión, ¿no? Para sanar, para poder, digo, qué es hablarle a tu niña, qué es hacer ejercicios en relación a, ¿no? Que tiene que ver con algo, me parece que más que esbozar, como te decía en el sábado, ¿no? La crítica de ellos, pero que también hay algo en el espectáculo que nos liga a la condición de, en todo caso, de reparación. Si no se visibiliza, como decía la compañera, digo, es como lo que no se reconoce no se puede ni modificar ni consensuar, porque no se puede decidir sobre lo que uno no percibe o no conoce. Pero hay algo que me parece interesante y que funciona y que no importa qué nombre tenga el entrenador, lo divertido es que cada uno tiene un entrenador. En mi caso, parte de lo que soy es mamá, que siempre la traigo acá, ¿vieron? Digo, mamá es mi entrenadora, fantástica. Pero digo, lo interesante acá, que tiene que ver con un juego que es, ¿vieron cómo es la caricatura o no? La etapa de humor político, ¿no? La caricatura es que cada uno en este nuevo dibujo reconozca el referente, ¿no? Y acá las voces, digo, fíjense el peso que tiene antes de que aparezcan las voces, que además está mediada
por la performer que la lleva adelante, ¿sí? Aparecen todas estas voces que es, digo, de todo el discurso que tiene que ver con la salud puesto ahí, que uno podría decir es mucho más biográfico, sin embargo pierde ese peso de lo biográfico, si no sería extremadamente doloroso, y juega con todas las voces que se van a jugar ahí a lo largo de la obra o de la ficción, ¿no? Sí, ahí ahora una cosa que también en ese sentido es interesante, o sea, fue una decisión lo de universalizar, pero también es interesante esa traducción de universalizar como porque toma más, o sea, uno lo saca del terreno personal, literalmente. Entonces digo, yo también como intérprete me doy unos permisos, porque no es más mío. Y bueno, es un ciclo enorme, ¿no? Digo, también eso es muy reciclador y sanador, pero también eso es lo que también digo, como este lenguaje más bufonesco y grotesco por momentos, de poder decir, bueno, digo, la diferencia burdamente, ¿no? Del clown y del bufón, los dos hacen reír, pero el clown, digo, tiene una mirada más naif de la cosa, y el bufón hace reír de algo que conoce, de que sabe desde adentro, y tiene data posta. O sea, pasó por ahí. Pasó por ahí, digo, por eso esta imagen de que está adentro, o sea, sabe perfectamente lo que está hablando y lo puede criticar y hacer reír porque conoce esa información de la data. Entonces, ese lugar de distancia, creo que aunque una misma quiera decir, bueno, es mi historia, está bueno hacerlo como proceso metódico, porque si no tiene paredes, tiene techitos también. Sabri tenía un comentario y después la compañera que estuvo todo el tiempo con la mano así, y después acá. Sí. Yo tenía, bueno, esto me parecía muy interesante en esto de que podés como soltarlo y ofrendarlo y liberarlo, ¿no? Y hacerlo universal. Y pensaba también, me llamaba ese momento en que vos dejás de ser entrenadora y decís, bueno, acá no puedo, o sea, no hay manera de romper todas estas estructuras y te vas, ¿no?, a dar clases en otro lugar. Y pienso que de alguna manera este maestro artista, cómo puede también con esa obra crear resonancias en esos otros maestros y tener también de alguna manera como en esta verdad mostrar algo que el otro no va a ver y no quiere ver. También digo, de alguna manera como que siento que no te fuiste del todo en tu rol pedagógico también en ese lugar. Ah, no, yo no solo que no me fui del todo, sino que me remetí en lo pedagógico, no. Por eso digo, digo, Eureka, tiene un choclo de filosofía pedagógica, sí. Claro, o sea, desde la mayéutica, desde, no. Ser artista lo pudo hacer ese, o sea, si gracias al arte pudiste dar eso que de otra manera no lo querían dejar entrar. Sí, ese poder total de reciclaje que... Pero bueno, a veces ese reciclaje es decir, che, acá no es acá porque es acá. Digo, y no fue como que renuncié, pegué el portazo, no, para nada. Y digo, como que en algún punto Consagrada viene a hacer esa unificación de un montón de cosas. Digo, también no es por nada que Consagrada nazca después de que yo fui mamá. Mismo esto que ahora no me acuerdo exactamente qué trajiste, pero digo, yo me acuerdo de los primeros días del Jardín del Milo, que es mi hijito, ahora tiene 6, él tenía 3 años, me acuerdo de ver, tipo, era un momento de juegos entre mamás, papás, niñas, no sé qué, y un papá diciéndole a su gordito de 3 años, era tipo, o sea, no socializan entre ellos a los 3 años, era tipo, le decía, dale, andá, jugá, ¿no ves que te va a ganar? Y yo fue tipo, o sea, y lo veo todo el día, o sea, pero es que está en todo real, está en todo, no es que tenés que ser sociólogo para estar mirándolo, o sea, está en todo posta. Y después esto, como lo de la resignificación y tomar distancia, bla, bla, digo, yo literal tenía las medallas durmiendo abajo de mi cama. Porque no sabía qué hacer con ellas. O sea, porque no me daba el simbolismo de tenerlas colgadas, tipo vitrina, durante un montón de tiempo los tuve. No me daba desecharlas ni regalarlas. Es más, las medallas de la pollerita del final de la cumbia, si las das vuelta así,
siguen teniendo la letra de mi mamá que dice sudamericano de Venezuela, papá, 97. Otra, panamericano 2002, Curitiba, papá. O sea, y los trofeos lo mismo, y de vuelta los corsets, es más. Esto les doy otro detalles otro día, pero digo, el cajón que uso era con el que yo entrenaba. Lo compré porque quedó colgado no sé qué en pandemia, el gimnasio cerró, entonces yo me puse a buscar, viste, digo, esas cosas que decís, también, o sea, hasta literalmente esto ya no vive, o sea, me ocupaba placares y placares en casa, y era tipo, literalmente está viviendo en el depósito del Guevara, esperando a cada sábado, y ya se fue a San Martín de los Andes, se fue a Brasil de viaje, como digo, también digo, no sé, los que trabajan con objetos, bueno, igual digo, todos tenemos, ¿no? Vínculos, pero claro, pero digo, lo saben mejor que yo seguramente, eso como digo, de la resignificación y la metaforización, para difícil. Sí. Bueno, yo no vi la obra, pero por todo lo que estoy escuchando, que desde el principio pensé en algo que una vez vi en una clase de literatura, de escritura, sobre las crónicas, y me parece que todo lo que están hablando podría perfectamente ser una crónica, o sea, como que es, porque lo que yo recuerdo que hablamos de que la crónica para llegar realmente a las personas toma un caso muy concreto, pero lo logra hacer transpersonal, lo logra colectivizar, y esto justo que decían como, para que sea real, o sea, para que llegue tiene que ser real, y para ser real tiene que haber sido vivido, tiene que haber sido conocido, pero al mismo tiempo no tiene que quedarse ahí. Entonces es esto, bueno, y encontré como el apunte de esa clase que dice sobre la crónica, creo que la crónica necesita conjugar la mirada subjetiva con una experiencia transsubjetiva, y en ese sentido una experiencia colectiva. Su importancia de trascender lo meramente subjetivo y conectarse por algún lado que a veces resulta ser un ángulo imprevisto con un interés colectivo. Solo así puede revelar ese lado oculto o poco visto de las cosas y transmitirlo al público. O sea, me parece que la voy a ir a ver claramente porque me súper interesa, pero sin haber tenido la oportunidad de verla, todo lo que escucho me remite a esto. O sea, es un trabajo hasta de investigación de una realidad para revelar este lado como no revelado de las cosas. Así que nada, eso. Gracias. Yo quería decir como que hay un momento, para no spoilear, que es el de las mallas, que va sacando como cada compañerita, y que no sé, es súper lindo como también, o sea, es tu historia, pero también lograste contar la historia de ellas, que en ese momento te la sacas y después en otro momento decís, ella ahora vive en Estados Unidos, tiene tal, y como que ese momento es tan, no sé, es como un gracias, tipo. Es el después de lo que pasó. Sí, porque no es solo tu historia, que tal vez algunos dicen, tal vez muchos ya te conocíamos de antes, o sabemos como que, wow, hizo todo esto y lo está mostrando acá, sino también de todas esas chicas que de nuevo no están solas y qué pasó después también. Hay algo fabuloso en relación a lo que planteaba, digo, yo me anoté algunas cosas, ¿no? 108 torneos, 37 exhibiciones, 43 aeropuertos, 6 entrenadores. Tantas veces me Digo, ¿Sabes el texto? por favor, que hice la tarea. Esto muy bien. Bueno, pero me quedé en esta cuestión. Me quedé en esta cuestión de. Eso fue fabuloso. Esta cuestión de que podemos ponerlo en un montón, digo, ¿no? Esta idea de crónica, aparece algo ahí que después se resuelve también en un cordel con las mallas que cubren a otros y que tiene que ver con esto, más allá que en algunos momentos se habla de dale gorda, todos somos gordes, ¿no? Sin embargo, tiene que ver con no dar la talla, con la ironía de que además es consagrada, o sea, tenés todo esto que se supone te legitima en... Llegó esa frase, ¿no? Igual nunca alcanzaba. Exacto, igual nunca alcanzaba, que creo que también uno crea ahí una empatía. Y yo le prometí que íbamos a cerrar en horarios. A mí, en lo personal, me preocupa algo, o me ocupa algo que quería traer, que no está como primer plano en la obra, pero vos decías, Flor ahora también fue madre, y me quedé pensando, en lo personal, yo estuve hasta este momento con varios trabajos de integración, vieron estos trabajos que son de cierre, donde
algunos de quienes me eligieron siempre trataban de desobedecer la regla, ¿no? O de aquello que aparecía. El último fue de bailarines que trabajaron con el tema del maternar y el danzar, y una de mis primeras acróbatas que decidió hacer el trabajo de integración conmigo lo hizo en su momento y terminamos poniendo a su niña en la carpa, en la escena, con la acrobacia de piso. Sí, ¿cómo se llama? La vi. Ah, ¿viste? Sí, En la con Mané. Exactamente. Sí. Manex, gimnasta, que fue compañera. Exactamente. Digo, fuimos juntas a los torneos. Ah, no sabía eso yo. Yo era como su hermana mayor dentro de la gimnasia. Bueno, en esta cuestión... Es como... Sí, que nos encontramos después en el circo, en el mundo del circo. En esta cuestión me pasa algo a mí que tiene que ver con esto, que acá sí es una cuestión de género, y tiene que ver con esto del maternar, ¿no? O el de ser madre, porque lo voy a correr de este lugar, así no doy yo nombres propios. No. Pero por ejemplo, en Teatro de Calle, hace muy poco que hay un grupo de teatro por mujeres, se llama T por M, y una de las cosas que aparecían ahí cuando hablábamos acerca de la práctica y del género, y etcétera, etcétera, decían, bueno, resulta que cuando yo fui madre me dijeron nunca más arriba de los zancos, porque no tenés el mismo equilibrio, quien me enseñó a armar los zancos. Entonces, digo, desde ese lugar hay como también, ¿no?, un lugar donde, digo, ¿cómo se habita eso? No, vas pegando patadas ninjas así. ¡Ah! No tengo equilibrio con los zancos. Es como que vengan a decirle a Blanca que no pueden hacer verticales. No, igual, pero sí, es complejo y desde adentro digo, nada, corriéndonos de consagrada. Yo estaba con los 7 dedos de la mano cuando hacía ya 3 años. Quedo embarazada. Fue buscado, fue deseado, ¿no? Yo digo, quedamos embarazadas con el que era mi compa, el papá del Milo en ese momento. Y bueno, y como que yo tuve que batallar desde adentro. O sea, imagínense, voy a aprender a jugar a los 7 dedos. ¿Podés anular esta parte del video? Sí. No, pero digo, además Milo era, o sea, yo volví, igual me ayudaron en un montón de cosas y estuvo buenísimo, digo, que en el proceso de embarazo ellos me propusieron si quería seguir actuando, si quería ser de embarazada en escena, o sea, estuvo buenísimo eso en ese sentido. Yo les dije, no, prefiero quedarme acá, no sé qué. Y cuando volví al espectáculo, volví con el Milo, y una vez que estábamos haciendo una mega gira por Estados Unidos, el Milo tenía 6 meses, y una vez teníamos que viajar en motorhome, no sé qué. El Milo era un bebé como muy copado, digo, lo llevábamos para todos lados, y me dijeron, bueno, ustedes se tienen que alquilar un auto aparte, porque bueno, viajar con un bebé y qué sé yo, y era tipo, me lo estaba diciendo una persona que estaba en Canadá que no tenía ni idea cómo nosotros dinámicamente nos estábamos manejando en la gira, tipo, ese bebé era una fuente de unión al grupo de la hostia. Tipo, nunca nos llevamos tan bien gracias de alguna forma a ese bebé también que estaba viviendo al grupo. Digo, tampoco era que hacía ruido, ni específicamente no dejaba descansar, ni qué sé yo. Entonces digo, ahí operó el prejuicio social. Y ni se ocuparon en a ver si alguien, digo, no, es que hubo una queja, no sé qué. El grupo se organizó y le dijo, che, o sea, esto cualquiera. O sea, ¿cómo los van a dejar aparte? Bueno, terminamos viajando con dentro del motorhome. Y después hay algo, esto igual es muy desde mi terquedad, y les podría contar como un montón de anécdotas diferentes, pero digo, a mí la maternidad no solo que no me jugó en contra en cosas físicas, sino que me puso, y lo hablo con compañeras, te da un superpoder, sos un X-Men bárbaro, después, o sea, como una cosa muy ninja. Yo me acuerdo que el preseteo del espectáculo de los 7 dedos, antes lo hacía en 1 hora, cuando pasé a tener que hacer el preseteo con el Milo, tipo, lo hacía con el Milo acá, y lo hacía en media hora. O sea, no lo hacía más en 1 hora, y no necesitaba la media hora que tenía antes, era de paja, de tipo, porque hay mi cuerpo y la conciencia y no sé qué, o sea, estaba reconectada con mi cuerpo y no sé qué, pero digo, una cosa sintética ninja, y eso me lo dio la revolución de la maternidad en ese sentido. Y también digo, son como esas situaciones de punto de inflexión en donde decís, tipo, bueno, le voy a hacer caso al mandato social
o voy a de verdad creer en esto que yo creo, que es mi sueño, que no sé qué, esta forma de vida, bla, bla. Y hay algo, digo, como con el ambiente del circo y el teatro y de los viajes y de todo eso, que digo, o sea, defiendo más que nunca que esta es mi decisión de vida y la comparto con él. Obviamente que hago permacultura, hago recicle en el sentido de, tipo, hay condiciones de los viajes, hay condiciones de las cosas que digo, les presto atención a cosas que antes quizás no le prestaba atención o no eran importantes, bla, bla, pero como un grado de mucha defensa de esta forma de vida también. ¿Cuál es tu parte favorita de la obra? La pizza después. No, es que tiene como muchas respuestas diferentes, pero, o sea, está buenísima la pregunta. Se me despiertan como varias cosas, o sea, hay algo de que cuando aparece Richard por primera vez, es como que, tipo, bueno, justicia, de vuelta. Entonces hay algo de eso y también como del material más teatral y qué sé yo, que me pone también en ese lugar de estar en riesgo y de yo, claro, quizás es el momento en donde más despersonalizada yo estoy, en ese sentido, porque además digo, estoy haciendo de otra voz y no sé qué, o sea, como de algo mucho más hasta masculino, la forma como se pone, más petizo, no sé qué. Bueno, y además digo, les estoy diciendo, o sea, les digo cosas tremendas, o sea, digo, como de ese lugar de más despersonalización, entonces ahí hay algo como de flujo despersonalizado teatral que disfruto mucho que eso aparezca, pero después me pasan otras cosas, o sea, hay mucho diálogo interno de lo que me va pasando en la obra. En el momento, después de hacer los personajes, que aparece ese momento más de circuito, o sea, después de hacer a Richard, después de hacer al asistente, que aparece, que ella hace un montón de cosas físicas, que se cambia, no sé qué, y que va tirando textos, ese momento también lo disfruto mucho, pero es un disfrute de la intérprete, disfrutando de el momento de más desafío ya pasó y salió bien. Porque digo, también yo tengo esas escuchas, bueno, todos, ¿no? Así como el principio, siempre la paso como el ojete en el principio, o sea, es como diciendo, ay, ¿por qué hago esto que estoy haciendo? Y todo así, acorazada, el coso acá, no sé qué, toda dura entrando. Y después, tipo, eso se va ablandando y es parte de la obra también eso. Pero como que los disfrutes tienen como diferentes caritas de que disfruto. Y bueno, y el saludo final ahí como también más conectadas con el público, recontra. Sí. Bien, a ver, allá hay dos manos más. Ella primero, después Andy, que es el que vi porque hice así con el cuello, después vamos cerrando. Y alguien, ahora que le doy la palabra, alguien que cuando la aplaudamos al cierre, apague la grabación. Gracias. Me hacen acordar que nos saquemos fotos con mi cámara. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una es si la obra la sentís como parte de una militancia política, si se hizo con esa impronta o si como incluso una alternativa a eso que decís que, por ejemplo, te metiste como entrenadora en el mismo espacio y sentiste que quizás por ahí cambiarlo desde adentro no estaba funcionando como querías. ¿Cuál es tu relación con ese tipo de militancia? Y después la otra es, al ser un unipersonal, ¿cómo te llevaste con eso? Más que nada las primeras funciones que quizás era como mucho más nuevo, mismo hoy en día, pero ¿cómo te llevaste con esa experiencia que era como un deseo propio y que lo pudiste poner en práctica, pero que aún así no deja de ser una exposición enorme? Lo de la militancia política, o sea, qué sé yo, es como que me es raro como ponerlo así, tipo, en palabras así tan claramente, pero digo, como que siento que todo lo que hago es político. Y creo que, o sea, no quiero bajar líneas, pero digo, creo que todo lo que hacemos es político. Por ejemplo, en la docencia yo encuentro mucho ese campo también de política, de hacer de una forma o hacer de otra forma, o sea, ayudar a que ciertas lógicas, eso, tengan un tipo de lógica u otro tipo de lógica. Y yo reflexiono desde mi época de gimnasia, igual digo, vengo de una casa, o sea, abuelo comunista, mamá comunista, papá de izquierda, después, bueno, digo, como muy metides en militancia, mi hermano también. Entonces digo como que, qué sé yo, el
la reflexión de la lucha por las clases sociales y que digo, vengo como muy de esa casa. En algún punto cuando hacía gimnasia era un poco sapo de otro pozo, pero yo caía a entrenar con la remera de Che Guevara y mi entrenador, que era fanático de Estados Unidos, que se terminó yendo a vivir a Estados Unidos, le hacía chistes tipo irónicos a mi papá, tipo de Perón y no sé qué, y era como tipo, era buenísimo. Ah, O por sea, eso le decía por nazi. eso mi viejo lo llama y le dice, vos sos un nazi, hijo de puta, o sea, bueno. Y así varias cositas. Entonces, como eso, en términos de la militancia, siento que sí, como que se me escapa de las manos y que al mismo tiempo es reconsciente y de vuelta. El teatro como ensayo de revolución, digo, como que siento que hago esto para eso también. No es que tipo salgo a escena y digo, bueno, hoy voy a hacer mi acto de revolución, hoy estoy haciendo construcción política, o sea, como que digo, es algo que está orgánico y los hilitos están en todo, pero digo, cuando hablábamos antes de lo de las filosofías, de si lo popular se trata, digo, ahí ya está operando. Desde esa mirada de la política y del hacer política. Bueno, ¿y la otra? ¿Cuál era? La del unipersonal. Lo unipersonal. Y bueno, también como que me estoy enterando, es loco porque Consagrada me pone como en un desgaste, no, o sea, como en una necesidad de estar yo, en una entereza re diferente a lo que vengo como comprendiendo hasta el momento. No sé si vieron, yo estoy en otra obra que se llama Un Domingo. Que bueno, que ahí, claro, estoy con más personas, entonces como que es mismo una, claro, o diferente. Es re diferente, me siento más sostenida, hay momentos de primeros planos, segundos planos, terceros planos, momentos que me voy afuera, entonces como que hay algo de eso que en Consagrada eso no está, y me acuerdo que una de las cosas que me daba bastante fobia era tipo, ¿y si pasa cualquier cosa? Está en mi espalda en ese momento. Tipo, y me pasa a veces, hay días que estoy menos angelada para actuar y tipo, no sé, te digo cualquier cosa, pero otra vez cuando preseteé los zapatos puse el derecho en la izquierda y en la izquierda en el derecho. Y cuando los saqué me di cuenta que, bueno, en ese momento los había preseteado y estaba en oscuro y no sé qué era. Y es tipo, es un momento, una mínima momento que de afuera ni se entera nadie, porque yo hago así y no se enteró nadie, pero adentro es tipo y volver a poner segunda, viste, cuando estabas en tercera. Entonces son entrenamientos, y por eso también decidí lo del unipersonal, porque son entrenamientos como intérprete que me parece están buenísimos, y es muy importante, y en ese sentido nos sirve mucho la obra, que está muy escrita la obra, muy, tipo tiene una escrita en el sentido no solo de guión, sino de escrita de los movimientos, qué viene en cada momento. Entonces si yo estoy en un día menos angelada actuando, y si hago en una cosa más samurái la obra, por ejemplo la primera función cuando tuvimos que hacerla, yo dije tipo, bueno, voy a salir en modo samurái a hacerlo, o sea, actuando y tal, pero digo, haciendo lo que es la escritura, y la dramaturgia se la banca en ese sentido. Y eso está re bueno, y eso lo descubrí ahora. Como que hasta el momento yo sobrevaloraba mucho, es re polémico capaz de decirlo así, pero sobrevaloraba mucho yo cómo estaba en ese día, cómo me sentía, cómo estaba actuando, o sea, sí, obviamente es lo importante, digo, actuar bien. Bueno, actuar bien, que es actuar bien, ¿no? Pero digo, se entiende, ¿no? A lo que voy. Pero digo, hay algo como que o sea, a mí me gusta, y mismo en Eureka lo trabajamos mucho, como cómo hacer en escena para que no dependa de la gimnasia del actor en ese momento. Y tiene que ver a veces con las actuaciones situacionalistas, por eso esto de disociar, crear imagen. Yo tengo una pregunta más, no tanto del espectáculo, porque no la vi todavía, pero sí me interesaba mucho el cruce de mundos, ¿no? Entonces pensaba, el cruce de mundos de gimnasia con lo artístico, con cambiarte a lo escénico directamente. Y me preguntaba qué te enseñó tu recorrido como gimnasta en la conformación de tu artista. Buenísimo.
Me enseñó, bueno, primero para empezar, yo era bastante cachivache cuando hacía gimnasia, en el sentido de que, por ejemplo, digo, les que vieron la obra, cuando yo digo en un momento era una gran imitadora de Tuzán, estoy hablando de mí misma. Yo nos íbamos de viaje y no sé qué, yo imitaba a Tuzán, a Luis Miguel, a no sé qué, digo, como que tenía algo ya que te dabas cuenta, viste, cuando a los pibes se les sale del cuerpo, digo, ya. Y yo siempre disfruté mucho más de las exhibiciones que de las competencias. ¿Por qué? Porque en las exhibiciones tipo, podía estar en cuerpo expresivo sin la mirada esa foucaultiana del jurado, de alguien que te está mirando, sino, entonces digo, ahora hago también como ese nexo de que lo que hago ahora ya estaba, a los 4 ya estaba también. Y después lo que le agradezco profundamente a la gimnasia, también a mi familia, porque yo vengo de una familia muy laburadora, mismo digo, frases de mi abuelo, de mi viejo, bueno, de mi vieja también creo, como digo, las cosas se las gana trabajando, la verdad ante todo, no importa, digo, como una cosa muy estoica también en mi familia, y eso juntado con la gimnasia es una bomba atómica igual, porque es un montón capaz, digo, desde mi familia igual como con re buenas intenciones, pero tipo exigencia más exigencia igual tipo sobre exigencia. Pero sí, la gimnasia me enseñó o me propuso toda esta cuestión del entrenamiento, de la disciplina, de la exigencia. El tema es que fue todo muy en sobredosis, entonces en sobredosis es tóxico y es negativo, pero digo, hay algo de cuando yo logré tipo como limpiar y abrir otros campos, hay algo de esa exigencia, bueno, igual vieron lo que son los juegos de las palabras, ¿no? Digo, yo les llamo así, pero capaz no es la palabra como más justa, pero digo algo de la disciplina, del método, lo metódico, tipo para llegar a esta dificultad, previamente hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y te hablo de un movimiento como también los movimientos de la vida. Digo, yo me acuerdo cuando me fui, tiro cualquier fruta, ¿no? Pero cuando me fui a vivir a Francia, me iba a estudiar, quiera o no, yo eso lo preparé con 1 año y medio de antelación, 2 años, lo mismo la obra, como, digo, no es solamente en lo biomecánico del movimiento de lo acrobático, que también, pero como ese gran, también un poco trayendo esto como, bueno, desde esa singularidad de lo biomecánico de un movimiento, también traspolado a los movimientos de la vida, a las decisiones, y algo de, quizás es re chonga la palabra, pero como de, por no decir chota, pero como de lo profesional de la cosa, ¿viste? Yo igual también tengo algo medio, creo, como, no sé, digo, como que disfruto mucho del detalle, me gusta mucho dibujar, por eso después estudié dibujo, arquitectura, no sé qué, como que también hay algo de eso que traigo de chiquita, pero esa cosa del detalle, de esa perfección, lo que pasa que el mecanismo de la gimnasia, esa perfección la utiliza de una manera muy perversa en algún punto, en el alto rendimiento, pero digo, todo eso utilizado haciendo aikido a favor de la libertad y no a favor de la opresión, a favor de la libertad, de para todo, desde la singularidad, de la diversidad, de que nos ayude a crecer, a las potencialidades, son herramientas recopadas. Y por ejemplo, digo, en el ambiente del circo, en Eureka, en donde estoy, en Migra, defendemos mucho esas herramientas, tipo bordes, método, rigurosidad. En esto, tipo ritual, Isi sabe perfectamente, hizo Eureka y creo que debe haber alguna más. O sea, acá, tipo, y en este momento es en silencio, pues estoy haciendo laboratorio y el mate queda afuera, porque adelante hay un bar, porque digo, y es este momento, y como algo de no confundirnos de términos, y porque acá trabajes de una forma, te transformás en tu totalidad de eso, ¿viste? También digo, bueno, y después son batallas culturales dentro del oficio del circo también, como esta imagen de que, bueno, el circo, qué sé yo, somos todos hippies y no sé qué, decís. Pero no le robé la imagen a la gente de teatro. Además que es el hippie, ¿no? Tipo, o sea, digo, lo nombro como para... No, pero hay algo... Para socavar las etiquetas. Hay algo que es interesante, que es todo el tiempo
pedimos permiso para nombrar palabras que tenemos que reivindicar desde los nuevos sentidos, que tienen que ver con trabajo y disciplina, ¿no? Digo, hay un lugar en el que la sobreactuación de ciertos disfraces o máscaras de una autoridad malavenida saca aquello que nosotros tenemos que reivindicar. Digo, no se trata de un oscuro talento, ¿no? Sino que se trata de disciplina de oficio, y ella va a tener karma conmigo de ahora en más, porque me vas a tener que empezar a entrenar a mí. De tal manera que en algún momento del año que viene yo pueda hacer algo con ellos, básico, pero no importa, ¿entendés? Sin matarme. Bien. Una cosa, Ana, sí. ¿Sabes qué otra cosa también, que la nombro mucho en mi relato? Me enteró mucho la resistencia. Pero la resistencia, tipo, metafóricamente hablando también. Y es un peligro también. Porque el umbral de resistencia que desarrollé en la época de la gimnasia, / padecimiento físico. Esta es una resistencia escénica. No, te hablo de resistencia de que sé hacer una función capaz, no. Es como digo, puedo. Yo te vi después, la segunda que hacías en el día. Sí, yo hice un domingo y consagrada el mismo día. Pero peor, ni siquiera te hablo de esa resistencia, pues esa es una resistencia física sanadora igual, digo, porque uno está, viste, das pero recibís, pero te liberás, pero no sé qué, digo, como de otro tipo, como de la cabra que está ahí, tipo, dando, duele, pero sigo, porque con trabajo se logra, porque dale, más. Argentina, el trabajo autogestivo, liderar ciertos proyectos, maternar, no sé qué es como que siempre estoy como con eso, digo, entiendo que es una potencia, es una herramienta, pero que no sé sobre lo identifique, porque se pone tóxico, sino también. Sí, ya, ahora, primero, gracias.